¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén todos bien. Bien y bienvenidos un día más a un curso de introducción a lógica. Veamos. La última cosa que vimos fue relacionada justamente al modo y la figura que tenían los argumentos. Vimos el avance a la lógica moderna, nos adentramos a la lógica moderna. Vimos los términos que tienen los silogismos categóricos estándar, que es lo que ahora estamos utilizando. Silogismo categórico estándar. Vimos los pasos. Vimos aquí términos mayores, menores, medios. Y de lo más importante que teníamos, habíamos visto la tabla. ¿Sí? Para ver cuáles silogismos eran válidos y cuáles eran inválidos. Pero al igual que hicimos en la lógica clásica y en la lógica en la sección informal, cuando nosotros decíamos que un argumento no era válido, o sea, cuando un argumento es inválido, a nosotros no nos basta decir que es inválido. Queremos saber qué tipo de invalidez tiene. Porque si nosotros decimos que un argumento es válido, nosotros decimos, ah, sí, es del tipo Bárbara, es del tipo Camestres, es del tipo Tarapti, es Datisi, es Cesare, es Ferio. Pero, ¿y si cae en esto? I, figura uno. ¿Qué es eso? O si sale triple A, figura 2, figura 3, figura 4. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo podemos ir definiendo nosotros ese tipo de cositas? Para nosotros saber que un argumento es inválido, ¿sí? Vamos a utilizar primero una herramientita preliminar, que son las analogías. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado hablar de analogías. A veces la gente dice una cosa y después otra se refiere a otra y dicen, ay, mira, qué buena analogía. Las analogías son formas en que tenemos para ver algo de manera distinta, pero sin que su esencia se pierda. ¿Sí? Ese es lo más abstracto que podemos tener de la analogía. Es decir algo en otras palabras, pero manteniendo la esencia. Las analogías funcionan porque justamente nos permiten mantener la forma del silogismo. Hablando más formalmente, esa es la característica que hace una analogía. Mantiene la forma del silogismo, cambiando su contenido. Veamos un ejemplo. Nosotros tenemos el silogismo AII-2. Sabemos que AII-2 es inválido. Veámoslo aquí, es inválido. Y dice lo siguiente: todos los liberales son proponentes del seguro de vida nacional. Algunos miembros de la administración son proponentes del seguro de vida nacional. Y por lo tanto, algunos miembros de la administración son liberales. Si nosotros esto lo decimos, probablemente no vamos a entender nada. Porque es un argumento, es un silogismo, perdón. Es un silogismo un poquito complicado. Porque me están hablando de liberales, de proponentes de seguros, de cosas administrativas, cosas que afectan a nivel nacional. Entonces puede sonar muy importante el argumento. Pero cuando nosotros aplicamos una analogía, nos damos cuenta que el AAI-2, al momento que le cambiamos el contenido, ya no suena tan impactante. Miren, todos los conejos son corredores muy veloces. Algunos caballos son corredores muy veloces y por lo tanto algunos caballos son conejos. Esto es una analogía silogística en este caso, pero es una analogía. Estamos manteniendo lo esencial. Miren ustedes, predicado, predicado, cuantificador, cuantificador, verbo cero estar, verbo cero estar, término medio, término medio. Miren aquí, sujeto, sujeto, verbo cero estar,
Verbo ser estar, tenemos cuantificador, cuantificador, término medio, término medio. Y nuestra conclusión va de sujeto a predicado. Es lo mismo. Están todos acomodados en las mismas posiciones. La estructura es la misma. ¿Qué fue lo que cambió? Las palabras que utilizamos para decirlo. Cuando un argumento es inválido, todos los argumentos silogísticos que contengan, bueno, todo silogismo categórico estándar que contenga esta forma, va a ser inválido, sin importar lo que diga. Vean que aquí me hablaba de liberales, de administración, y aquí estamos hablando de conejos y caballos. Pero ¿qué se mantuvo? La forma. Si nosotros vemos el esqueleto va predicado, término medio, predicado, término medio. Va sujeto, término medio. Sujeto, término medio. Sujeto predicado, sujeto predicado. Es lo mismo. Tanto en la forma original como en la forma análoga, el argumento es inválido. Solamente que cuando aplicamos la analogía, logramos evidenciar la invalidez que tiene el argumento principal de manera más notoria. Y eso es algo que tiene que perseguir la analogía. Cuando nosotros cambiamos las palabras, ¿se acuerdan del parafraseo? Bueno, la evolución del parafraseo a nivel lógico es la analogía. Vamos a cambiar en palabras más sencillas, en ejemplos más sencillos, en cosas más fáciles. Vamos a evidenciar los problemas lógicos. Ahora, esto nos va a servir un montón para entrar en el tema, ahora sí, de las reglas y las falacias formales. Cuando nosotros hablamos de falacias formales, nos estamos refiriendo a esta parte de la lógica moderna que ya comienza a evaluar las estructuras. Ya es cuando comenzamos a evaluar las estructuras. Entonces, tenemos 6 reglas que deben cumplir los silogismos categóricos estándar para tener una validez. Cuando incumplen alguna de estas normas es cuando va a caer en una falacia. Entonces, regla número 1. Falacias de 4 términos. El silogismo categórico estándar simplemente utiliza 4 clases. Vean que nosotros siempre tenemos 3 clases. Tenemos un sujeto, un predicado y un término medio. 3 clases que pueden englobar. ¿Cuál es la primera falacia? Cuando utilizamos 4 clases. Por ejemplo, todos los perros son animales. Todos los gatos son mamíferos. Por lo tanto, todos los perros son mamíferos. ¿Cuál es el problema? Clase perros, clase animales, clase gatos, clase mamíferos. Hay 4 clases. Esto me impide a mí decir que este silogismo AAA pueda tener una figura. Porque la figura solamente contempla el movimiento del término medio. Ejemplo número 2. Nada es mejor que la felicidad eterna. Un bocadillo de jamón es mejor que nada. Por lo tanto, un bocadillo de jamón es mejor que la felicidad. Una vez más, no hay figura. ¿Por qué? Porque vean que estamos utilizando el término nada es mejor. Aquí tenemos tres clases. Escritas de manera literal tenemos 3 clases. El problema es que la frase que dice nada es mejor es un pico máximo que invalida. O sea, le estamos cambiando el significado a la palabra nada es mejor. Entonces, si nosotros le cambiamos el significado a una palabra, esa palabra va a tomarse en consideración como una 4ª clase. Véanlo aquí de una manera más evidente. Solo el hombre nace libre. Ninguna mujer es hombre. Por lo tanto, ninguna mujer nace libre. Podrá sonar como un ejemplo muy bárbaro. Pero veamos el modo y la figura.
AEE-1. AEE-1 es una figura inválida. ¿Pero por qué es inválida? Porque hay un hombre de ser y un hombre de sexo. ¿Qué hizo este ejemplo? Cuando nosotros decimos solo el hombre nace libre, no nos estamos refiriendo al hombre de género masculino. Nos estamos refiriendo al hombre como ser, como humano. Por eso es que se invalida este silogismo, porque utiliza la palabra hombre y le cambia el significado. No es lo mismo decir solo el hombre nace libre que ninguna mujer es hombre, porque en la primera se está utilizando hombre como ser y en el segundo se está refiriendo más al tipo de sexo. Enlazado posiblemente a un género. Entonces eso no se puede hacer. Segunda cosa. Segunda regla. Términos medios no distribuidos. Es básicamente no distribuir el término medio en al menos una premisa. Véanlo aquí. Aquí hay un término. Bueno. Este va a ser inválido. Para ver. Bueno, con este ejemplo puede servir. Véanlo de la siguiente manera. Si no, ahorita ponemos una practiquita. Todos los rusos son revolucionarios. Todos los anarquistas son revolucionarios. Por lo tanto, todos los anarquistas son rusos. ¿Cuál es el problema aquí? Nosotros decimos, todos los anarquistas son rusos. Es una conclusión. Tenemos anarquistas y rusos. ¿Cuál es el término medio? ¿Cuál es la clase que no está en esta conclusión? La palabra revolucionario. Aquí me dice todos los rusos, perfecto. Y aquí me dice todos los anarquistas, perfecto. Pero ¿en qué momento me mezclaron a mí la palabra revolucionario para decirme que todos los anarquistas son rusos? Aquí me decían que los anarquistas sean revolucionarios y que los rusos son revolucionarios. En ningún momento me las mezclaron, me la distribuyeron. Llegar entonces a esta conclusión no se puede porque el término medio revolucionario no fue distribuido. Y acuérdense cómo es que nosotros distribuimos. Nosotros distribuimos al momento de decir todos, algunos, ningunos, unos cuantos. Cuando le asignamos una cantidad al término, ahí es cuando nosotros estamos distribuyendo. En este caso, revolucionario no fue distribuido. Fueron distribuidos los rusos y los anarquistas nada más. Regla número 3. Falacia del ilícito mayor y el ilícito menor. Básicamente, el predicado en el ilícito mayor, el predicado es distribuido en la conclusión, pero no en las premisas. Mientras que el ilícito menor es lo mismo, pero aplicado al sujeto. O sea, el sujeto es distribuido en la conclusión, pero no en las premisas. Este es un poquito más difícil de detectar, pero lo detectamos con esta estructura. Nosotros decimos X es Y, Z es X, por lo tanto Z es Y. Véanlo con el ejemplo. Todos los perros son mamíferos. Ningún gato es perro, por lo tanto ningún gato es mamífero. Como ven, es AEE-1. AEE-1 es inválido. Y veamos lo siguiente. Esta es la conclusión. Ningún gato es mamífero. El predicado va a ser de color azul. El sujeto va a ser de color amarillo. Entonces veamos en el primero. El primero tengo un término medio, que serían los perros, que no estaba en la conclusión. Y tenemos el predicado aquí de azul. Entonces, de término medio a predicado. X y Y. X va a ser término medio, Y va a ser predicado. Entonces, ¿qué me dice la estructura que tiene que ser el segundo caso? Si Y es el predicado,
Entonces Z tiene que ser el sujeto. Entonces me dice que tiene que ir de sujeto a término medio, porque el término medio dijimos que era X. ¿Y qué pasa en esta segunda premisa? Que eso no ocurre, ¿no? Ah, no, sí, perdón. No, sí, sí está ocurriendo. Vemos aquí de Z, de sujeto a término medio. Y al final, ¿qué tenemos? Tenemos de término de sujeto a tenía que ser aquí perfecto el predicado. Entonces se denota con esta forma. La clase de los mamíferos nunca se distribuye como para llegar a concluir algo sobre ella. Porque en esta segunda proposición no está distribuido de ninguna manera a los mamíferos. En una me está hablando de que los perros son mamíferos y en otra me dice que ningún gato es perro. Entonces, ¿cómo llegar a la conclusión de que ningún gato es mamífero si era ningún gato? No se puede llegar a dicha conclusión. La premisa exclusiva. Esta se utiliza principalmente en las categorías E-O, que son las negativas, y lo usamos para expresar todos o algunos objetos de una clase que están excluidos de otra. Usar un doble negativo impide el correcto análisis. Por ejemplo, si decimos ningún andaluz es americano. Luego decimos ningún americano es español. Por tanto, ningún andaluz es español. ¿Cómo nosotros podemos deducir algo para una conclusión? ¿Cómo podemos hacer este tipo de inferencias para la conclusión? Si hay doble negativo. Es que de un doble negativo no se puede concluir nada. Eso es la premisa de exclusión. Premisa de exclusión o premisa exclusiva. Luego tenemos la premisa negativa y conclusión positiva. Miren, las conclusiones positivas solo se pueden dar cuando hay premisas exclusivamente positivas. Si esto me dice, ningún poeta es contador, algunos artistas son poetas y por lo tanto algunos artistas son contadores, tenemos el modo de la figura EI-1. Y vean, la primera premisa es negativa, dice ninguno. Sin embargo, la conclusión que me están dando es positiva. ¿Y qué me dicen aquí? Que las conclusiones positivas solo se pueden dar exclusivamente con premisas positivas. Ocupo que la primera premisa y la segunda premisa sean positivas para yo tener una conclusión positiva. En el momento que yo tengo una proposición negativa, como esta, automáticamente mi conclusión debe ser negativa. Y por último, ya conocida, teníamos la falacia existencial. Que decimos, de dos premisas universales no podemos extraer una premisa particular. Porque ya habíamos mencionado eso en videos anteriores. Que el cambio de los cambios más importantes que se dan en la lógica moderna era que las clases universales se consideraban vacías. Cuando hablamos de todos, no es que nos estamos refiriendo específicamente a que existen en todos. Por ejemplo, todas las mascotas de hogar son animales domésticos. Ningún unicornio es un animal doméstico. Por lo tanto, algún unicornio no es mascota de hogar. ¿Cuál es nuestro problema aquí? Que estamos infiriendo de manera lógica el algunos. Sabemos que para decir nosotros algunos es porque existe al menos un unicornio. Pero la premisa número 1 dice todos. Y la segunda premisa dice ninguno. Son dos clases vacías. Por lo tanto, la falacia debería ser también universal y vacía. No particular y con algún objeto de la clase. Bien, esto también lo podemos decir con otro ejemplito.
Imaginémonos que estamos en una estación de trenes. Y en la estación de trenes alguien menciona que todos los ferrocarriles que hay sin frenos son peligrosos. ¿Por qué esa persona puede decir eso? ¿Por qué alguien podría decir que todos los ferrocarriles sin frenos son peligrosos? Porque evidentemente un ferrocarril sin frenos representa un riesgo. Pero no es porque exista un ferrocarril en ese momento sin frenos. Es que yo lo puedo decir aún con la clase vacía. ¿Sí? Solamente para recordar, es que nosotros podemos decir cosas sin necesidad de que dichas cosas tengan que existir. Y para eso utilizamos las clases vacías. Entonces, dentro de las clases vacías se ocurre la falacia existencial, que es cuando nosotros representamos en algunos con dos o más premisas que vengan de manera universal. Por último, tenemos aquí la practiquita. Esta es una practiquita para justamente identificar. Se utilizaron las páginas del libro 291-292 del libro principal. Y dice lo siguiente: todos los excéntricos son personas que ven nuevos patrones en cosas familiares. Miren que ya lo vamos acomodando. Decimos premisa mayor, premisa menor, conclusión e identificamos la falacia. Dice, todos los excéntricos son personas que ven nuevos patrones en cosas familiares. Todos los inversores son personas que ven nuevos patrones en cosas familiares. Por lo tanto, todos los inventores son excéntricos. ¿Cuál es nuestra falacia aquí? El término medio no está distribuido. Tratar la relación de los excéntricos con inversores y conocer los límites de la clase persona. Persona era el término medio, colorcito en amarillo. Vean que aquí solamente me estaban hablando primero de todos los excéntricos, segundo de todos los inversores. En ningún momento me hablaron si todas las personas, algunas personas, ninguna persona. Nunca me distribuyeron la palabra persona. Eso me da a mí el término medio no distribuido. Siguiente ejemplito, número 3. Todas las serpientes son reptiles. Algunas serpientes no son animales peligrosos. Por lo tanto, algunos animales peligrosos no son reptiles. Esto es un ilícito mayor. Recuerden que el ilícito mayor lo dábamos con la estructura. Teníamos la estructura XY, ZX, ZY. Así que lo que hicimos fue simplemente ir acomodando las tres letras. X para serpiente, Y para reptiles, Z para animales. Nosotros decimos, si X es serpiente, serpiente es color amarillo, sería el término medio. Decimos de X a Y. Y va a ser el predicado, en este caso, de colorcito celeste. Entonces, de X a Y. Luego, de X a Z, de sujeto, de colorcito verde. Y después decíamos, y al final tenemos de Z a Y. ¿Se cumple la estructura? Efectivamente se cumple la estructura. Entonces es un ilícito mayor. ¿Cuál sería el ilícito menor? Lo mismo, pero con el sujeto. Luego tenemos el número 4. Todos los pescados que contienen mercurio son sustancias tóxicas. Todos los pescados que contienen mercurio son alimentos que contienen hierro. Por lo tanto, algunos alimentos que contienen hierro son sustancias tóxicas. ¿Cuál es esta falacia? La falacia existencial. Porque vean que viene el todos y me concluye con algunos. Entonces ya no tenemos ni que fijarnos en cómo está la composición de los términos mayores, menores e intermedios, sino que con tan solo ver los cuantificadores que se están utilizando, podemos deducir rápidamente la falacia existencial.
igual que con el término medio, no hace falta ni ver el orden. Con ver que el término medio no tiene un cuantificador, decimos término medio no distribuido. El más complicadito que hay de momento es el ilícito mayor porque tienen una estructura específica y tenemos que validar esa estructura específica. Y por último, y no menos importante, el ejemplo es para las falacias de premisa exclusiva. Dice lo siguiente: ningún escritor de arte lascivos y sensacionalistas es un ciudadano honesto y decente. Algunos periodistas no son escritores de artículos lascivos y sensacionalistas. Algunos periodistas son ciudadanos honestos y decentes. Esto es una falacia de premisa exclusiva porque el E y el O, este E y este O, son categorías negativas. Dice ningún escritor de arte lascivo y sensacionalista y algunos periodistas no son escritores. Al usar las dos, en este caso el E y el O, son doble negativo, no podrían relacionarse y por tanto no se podría concluir que el hecho de que algunos periodistas son ciudadanos honestos y decentes. Y bueno amigos, con esto concluimos el video del día de hoy, donde vimos la utilización de las analogías, del para qué nos sirven, cuál es su objetivo y las falacias formales, los 6 tipos de falacia formal. Vimos los 4 términos, el término medio no distribuido, ilícito mayor, ilícito menor, premisa exclusiva, premisa negativa, conclusión positiva y falacia existencial, además de una pequeña practiquita. Espero que les haya gustado mucho y hayan logrado llegar hasta el final y nos vemos en un próximo video.